Shalom, shalom. Toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Akahakwadash. Doble honor a los apóstoles, a los ancianos de la gran piedra molino. Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Yo soy el hermano Malaakia del campamento de la gran piedra molino, la iglesia que está en Des Moines, Iowa, con otra lección. Sí, y por el Espíritu va a ser titulado algo más o menos como trabaja tu porción, algo más o menos así, porque se me vino a la mente diferentes preceptos y entendiendo y sabiendo de que cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, todos tenemos nuestro propio camino. Cada quien tiene su propio don en el Espíritu. Ahora, todos los hermanos deben de saber las Escrituras, ¿verdad? Porque si estás en la gran piedra molino, eres un maestro y eso es un oficio que tienes que estar estudiado en. Tenemos que saber estas diferentes cosas, poder explicarlas. Porque como nos dice en el libro de... voy a agarrar eso primero, vamos a empezar con eso. En 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice: lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idoneos para enseñar también a otros. Entonces nosotros debemos de poder explicar estas cosas, enseñar las Escrituras. Entonces todos los hermanos, hay una base, un estándar, por falta de palabras, que es el estar en la gran piedra molino. Y es por eso que tenemos exámenes. Hay algo que se llama, le decimos el Trooper Test, que es un examen que se le hace a los hermanos que están del otro lado, que aún no han entrado. Que tienes que saber estas cosas, son prerequisitos antes de que tú entres al campamento. Y no solamente porque hemos entrado al campamento dejamos de ejercitar esas cosas. Tenemos que volver a entrar a esas cosas, enseñarlas, estudiar. Y hay diferentes niveles y diferentes profundidades y ángulos que aprendes con el tiempo. Puede ser que estás comprobando San Juan 3:16, ¿verdad? Dios amó al mundo. Ahora puedes entrar a un aspecto, pero ya con el tiempo entras en diferentes cosas. Otro ángulo, otra, en el inglés le decimos layer, otra etapa, pues, otro nivel de poder también explicar mejor esa enseñanza, esos preceptos. Entonces, eso es un requisito, ¿verdad? Tenemos que tener eso, saber eso. Pero también hermanos tienen dones en el Espíritu, man. Hay un hermano que quizás, y de nuevo, porque dice las Escrituras que debemos de codiciar a profetizar. Dice que no codiciamos las cosas mundiales, pero más bien codicia a profetizar. Pero hay hermanos que entran más en eso, ¿verdad? Porque ese es el don, ese es el espíritu que Yahweh Bashem Yahushai le ha dado a ese hermano. Y el hermano que se me viene a mente aquí es el hermano Yeshaya. Cuando tú miras a ese hermano, él profecía y que esto está pasando en la profecía, que esto es el espíritu que tiene ese hermano. Hay otro hermano que quizás lo suyo es las hierbas o cómo curar diferentes enfermedades, diferentes dolores. Y ese es el don que el Señor le dio a ese hermano. Entonces, cuando tú miras sus videos, aparte de hacer las lecciones de esto, porque de nuevo todos debemos estar haciendo lecciones, ¿verdad? De los tiempos, enseñando estas cosas, porque hay creyentes nuevos. Pero quizás ese hermano lo que es lo suyo es entrar a eso. Hay otro hermano que sus videos son motivación, como el anciano Micah Allah de Los Ángeles.
exhortación y inspiración, dándote ánimos, entrando en las escrituras, hablando vida, y eso es necesario para el cuerpo. Entonces cada uno de nosotros tenemos nuestro don. Y es por eso que Yahweh Shai dio la parábola en el libro de San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Se da aquí. Y versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. ¿Ok? A cada uno le dio conforme su capacidad. Todos los hermanos son capaces de diferentes cosas. Y eso es otra cosa, man, que, y las escrituras nos dicen de esto. Hay algunos hermanos que son un poquito más, por decir, lentos a captar cosas. Y tenemos las escrituras, por ejemplo, man. Cuando leemos de Tomás estuvo con Yahweh Shai y aún dudó. Y cuando resucitó Yahweh Shai, él dijo, yo no voy a creer hasta que yo vea y yo sienta los huecos en las manos y vea los pies. Había discípulos apóstoles que se les enseñaron ciertas cosas y no captaban, no entendían. Hasta luego después. Y a veces Yahweh Shai se enojaba, decía, ¿cuánto tiempo tengo que lidiar con ustedes? Pero aún Yahweh Shai era paciente con ellos, los enseñaba. Y hay algunos hermanos que así les dices una vez y lo agarran. Hay otros hermanos que tienes que dedicar más tiempo, a ser más compasivos, tener compasión y entender y tener paciencia, que esto, que el otro, invertir más tiempo cultivándolo. Hay un hermano que quizás va a ser 7 lecciones. Me hace pensar de el hermano que siempre está en nuestros comentarios, GMS Virgin Island Straightgate. El anciano allá en su Carolina del Sur. Que pum, una lección, otra lección, a veces 2 lecciones al día. Es el espíritu que tienen esos hermanos. Es la posición que Yahweh Hashem ha puesto a sus hermanos. Hay otros hermanos que hacen sus 3 lecciones. Otros hacen 4 o 5. Pero todo es necesario en el espíritu. Conforme su medida. Su capacidad. ¿Ok? Dice, inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y le dijo, Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí he ganado otros 5. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conozco que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no siembro
y recojo donde no esparcí. Por lo tanto debías de haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con interés. Por tanto, quítale el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera, ahí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Ok? Y eso es semejante a qué? A los dones, a los talentos que el Señor nos ha dado en el Espíritu. Y el nosotros ir y ganar más talentos es que ir y enseñar esta palabra. Dejar que esa luz brille delante de los hombres, man. Enseñar esto, empujar el evangelio, compartir. Porque esto fue dado del Señor. Y es lo que comandó de nosotros. So, no podemos esconder o desmayar o decir, no, pues ¿sabes qué? No voy a hacer esto porque este hermano yo sé que este hermano lo va a hacer, o este hermano quizás. Y yo diría que he sido afortunado. Yo, el hermano Yohanan, hemos sido afortunados porque cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia aquí de Des Moines, y conocimos los hermanos y todo, empezó la iglesia bien pequeña, con solo 4 miembros, man. Inicialmente solo eran 2, Es la historia de Des Moines. Era Pops y Yeshaya. Primero solamente era Pops, man. Peoria. Y luego Yeshaya. Y después de tiempo conocieron a Yacol. Y el hermano Yacol, empezó a congregar con ellos. Y ellos viajaban a Chicago. Con el Elder Uriah, el Malcolm, con los ancianos. Y allá vivía Matatia. Ahora el hermano Matatia, el anciano Matatia, ella no se iba a mudar para acá, pero como el Espíritu hizo todo, man, ese hermano se movió para acá. Y el mismo mes, si no estoy equivocado, el mismo mes que ese hermano se movió para Des Moines, que el Espíritu lo tuvo venir para acá, yo y el hermano Yohanan empezamos a ir al campamento. Todo era por el Espíritu, man. Pero digo que fuimos afortunados no solamente por tener ese hermano, esa gran, yo diría un gran ejemplo, ¿verdad? Pero porque como era porque era más pequeña, no habíamos tantos, era mucho más necesario y estricto y tener que aprender esto, tener que aprender eso. Y no digo esto porque a veces en campamentos más grandes, como en Chicago, en Los Ángeles, cuando vas a clase y todo eso, hay bastantes hermanos y quizás se hacen preguntas y tú dices, no, pues ese hermano sabe, y no contestas, o quizás no nos esforcemos, y eso puedes caer ahí y no estar ¿cuál es la palabra que estoy buscando, man? Complácito, si así se dice. Deja busco, Salakia. Satisfecho de sí mismo es lo que me sale aquí. Donde dice, donde no estás buscando el mejorar, el aprender más, estás conforme. Llegas a un punto de, y aunque quizás no lo veas, te estás escondiendo tras los otros hermanos. Y no podemos caer en eso, man. ¿Ok? Porque el Señor está con nosotros, el Señor nos puso en esa posición. Y eso es lo que estoy queriendo sacar, es que cada uno de nosotros tenemos nuestras posiciones que el Señor nos ha dado. Yahweh Bashem Yahushai sabe por qué tú estás en la posición que tú estás ahorita. Ya sea que estás sobre hermanos, ya sea que eres un hermano que no tiene responsabilidades carnales, donde no tienes niños, quizás... hasta quizás puedes ser un hermano que vive con su familia aún. No tienes que pagar ciertas cosas y tienes más libertad y tiempo.
Ahora el Señor puede usar eso para que tú aprendas, crezcas a un nivel, o quizás tú seas una vasija útil para poder ir a recoger hermanos, llevar a hermanos a lugares donde tienen que ir, o congregarte más, así, lo que sea. O quizás eres un hermano que tienes bastantes niños y tienes un poco menos tiempo. O quizás eres una mamá soltera, papá soltero, lo que sea. El Señor sabe la condición en la que tú estás. ¿Sí? Pero no solamente por eso quiere decir, no, pues es que no, pues no, tenemos que intentar esforzarnos. Es por eso que tú lees las escrituras, siempre dice, esfuérzate para esto, da diligencia en esto, espurazo, toma iniciativa, échale ganas, porque cada uno tenemos que ver, porque tú no sabes por seguro si tú eres un hermano de 3 talentos, 5 talentos, 10 talentos. En tu mente tú quizás piensas, no, pues mira, el Señor solamente me dio 3. Pero Yahweh Hashem Yahushua está esperando que tú te esfuerces para que tú puedas ver que realmente eres un hermano con 5 talentos. Pero tienes que medir todo eso en el espíritu, tienes que tenemos que esforzarnos y echarle ganas. ¿Sí? Este es el libro de Segunda de Pedro, versículo 1. Y versículo 4 dice, mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud. Wow, esto no es lo que quería leer, pero hey, todavía, man. Todavía, ¿ok? Y dice, por esto, añida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces es de crecer. Añadir es que aumentar, crecer. ¿Ok? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Tenemos que aprender a controlar estas vasijas. Estar en el espíritu. Disciplina, ¿ok? Dice perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejan estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Mashiach Yahushua. Dice, pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ¿ok? A causa de esto, por eso, procurad aún con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. ¿Ok? Dar esa diligencia. Cada uno en nuestro oficio, lo que sea tu talento, pero darle. Echarle. ¿Ok? Dice, pues de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Hamashiach Yahushua. ¿Ok? Ahora lo que quise fue...
es Hebreos 6. Pero de nuevo es el Espíritu, man. Ok, Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Dice, porque Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis demostrado por su nombre, porque habéis atendido a los santos y lo sigues haciendo. Eso es una acción continua. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final, a fin de que no seas perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y nos explica de nuestros antepasados que enseñaron eso, ¿no? Diligencia. Pero dice que cada uno de ustedes demuestren la misma diligencia. No importa los talentos que tú tienes, no importa que este hermano haga 10 lecciones, este haga 5, este hace 3. Tú haz. Nosotros debemos de esforzarnos a lo mejor que nosotros podemos para cumplir nuestro oficio con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Así como ese hermano es diligente en su oficio con los talentos que él tiene, nosotros debemos de ser diligentes. Nosotros tenemos que demostrar la misma diligencia, demostrar el mismo esfuerzo. Sí, quizás no vas a hacer lo mismo. Tú no eres ese hermano. Ese hermano no es tú. Cada uno tenemos nuestros caminos, cada uno tenemos nuestras cosas. Pero el esfuerzo, el amor, eso es lo mismo. De nuevo, quizás este hermano es más joven, no tiene niños. Este hermano sí. Entonces este hermano tiene que dar tiempo a sus niños. Tiene que trabajar, tiene que quizás cocinar, asegurar que ellos están bien y todo eso. Y quizás ese hermano batalla, pero en su tiempo ese hermano se esfuerza para poder cumplir su oficio. Da diligencia. Y de tal manera, el hermano que no, él se esfuerza, se disciplina para también demostrar ese amor, para hacer esas cosas, man. So, Dios mediante esta lección haya sido edificante. Solo algo que quise, mencionar en el espíritu que se me vino, que estaba en mi espíritu, man. Y también, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en el español, a ver. Algo de la viuda. Terminamos con esto. No lo iba a leer, pero lo iba a mencionar, pero como no sé cómo decirlo, vamos a agarrarlo. El libro de San Marcos 12. Okay. San Marcos capítulo 12 y versículo 41, Salaquia. Dice, estando Yahweh Shai sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en la arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó, Salaquia. Dice que estaba viuda, pobre, echó más. Salaquia. Versículo 20. Estoy disléxico. Versículo 42. Y una viuda pobre vino y echó 2 blancas. Okay, blancas lo menciona. Que equivalen a un cuadrante. Entonces echó bien poco, ¿verdad? Dice, él llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en la arca,
más que aquellos ricos, más de todos. Ella es la que echó de más. Dice, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Ok? Entonces también nosotros de tal manera tenemos que echar de lo que tenemos, man. Dar nuestro sacrificio, nuestra ofrenda. You know? Pero es que el sacrificio, el dar, conforme a tu habilidad, conforme a el talento que se te fue dado, el don que se te fue dado en el espíritu, man. Cada hermano tiene su propia cosa y tenemos que usarlo. Y no, de nuevo, Dios mediante esta lección haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Raja HaKodash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molino. Y hasta la próxima vez. Shalom.